Bien, vamos a analizar básicamente en esta sesión cómo podemos determinar nosotros un momento sobre un eje o sobre, bueno, con respecto a ese eje en un punto en específico. Ya vamos a estar trabajando aquí ya no en un plano bidimensional o de un plano cartesiano XY, ya vamos a trabajar en un plano cartesiano de 3 dimensiones como lo tenemos en esta figura. Nosotros cómo vamos a poder calcular esto. El principio es el básico. Tenemos voy a tomar esto, tenemos aquí una distancia, que es la distancia, en este caso, R o A, y obviamente pues tenemos que multiplicar también la distancia, esta distancia que tenemos que determinar por la fuerza. En este caso pues resulta un poquito más sencillo porque no vamos a trabajar con ángulos, con lo que vamos a trabajar es con las representaciones rectangulares o cartesianas, tanto de la distancia como de la fuerza. Aquí observamos si tenemos un producto cruz. Si recuerdan sus clases de álgebra lineal, pues tuvieron que haber revisado este problema o este tema, perdón, de producto cruz, que es esta forma o esta herramienta que conocemos como producto cruz nos permite relacionar, como lo tenemos aquí, estos dos parámetros de la distancia OA y la fuerza, permite esa relación de estos dos elementos para poder encontrar una fuerza resultante. Básicamente un producto cruz es plantear una matriz y sacar su determinante. Eso es un producto cruz. El producto cruz se lleva a cabo entre magnitudes vectoriales o que estén esas magnitudes representadas en componentes unitarias o en forma cartesiana o rectangular. Bien, tenemos aquí la distancia, tenemos esta distancia, pero esta distancia para poder ocupar esta expresión pues tiene que estar representada en forma vectorial o en sus componentes unitarias o en forma cartesiana. Lo mismo para esta fuerza. Esta fuerza tiene que estar representada en sus componentes unitarias o cartesianas para poder aplicar esta expresión sin ningún problema y obtener de forma directa el resultado. Muchas veces el hecho de que estemos trabajando con 3 dimensiones pues genera cierta incertidumbre al estudiante en el aspecto que como son más dimensiones o ya se ve como que más real el asunto, pues le temen o les puede generar que o los predispone a pensar de que es muy complicado la solución de este tipo de ejercicios bajo estas condiciones. Pero realmente vamos a ver que no es nada complicado trabajar en 3 dimensiones. Ya hicimos en la unidad anterior algunos ejercicios para determinar las magnitudes de fuerzas resultantes o para hacer el análisis de un sistema en equilibrio en 3 dimensiones. Y ahí lo complicado fue el visualizar la posición para obtener el vector posición de cada una de las fuerzas. Fue lo más complicado. De ahí en fuera el procedimiento pues no era muy repetitivo. Nada más se debería de tener mucho cuidado en los datos que se usa y pues se hacen operaciones básicas como son multiplicaciones y divisiones y ya teníamos el resultado. Y bueno, obviamente sumas y restas cuando teníamos por ahí una diferencia de signos. Bien, vamos a la siguiente diapositiva para que se llegue a entender más esta, esta ecuación que tenemos o que teníamos ahí presente. Bien, vamos a entrar de forma directa y a los ejercicios. No hay como que mucha cuestión teórica que analizar. Vámonos más a la cuestión práctica, a ver cómo se aplican las expresiones. Yo sé que hay muchas veces interés por calcular o determinar de dónde provienen ciertas expresiones. Pero ya los que estén interesados, pues ahí pueden buscar algún tipo de bibliografía donde sea muy extensa la explicación con respecto a dónde se obtienen las expresiones. Aquí vamos a ser un poquito más prácticos, vamos ya al uso directo de las expresiones para determinar las magnitudes que en este caso nos interesan. En este caso pues nos interesa encontrar el momento con respecto a un eje y un punto en específico, por lo tanto ya involucra el uso de 3 dimensiones como lo tenemos
en este ejercicio que tenemos mostrado ahí en pantalla. Bien, vamos a leer el texto y vamos a ver qué es lo que nos sirve, qué es lo que vamos a considerar o qué es lo que no vamos a considerar. Dice, determina el momento producido por la fuerza 1. Entonces aquí de entrada nos dice que vamos a estar utilizando esta fuerza de aquí, alrededor del punto O. Dice que determinamos el momento que se genera sobre este o a partir de este sistema aplicando la fuerza en esta posición, y hay que determinar la magnitud del momento en el punto O, que es este punto que está representado ahí. Expresa el resultado como un vector cartesiano, o sea, en términos de I, J y K. Bien, recordamos si tenemos la siguiente expresión. El momento alrededor del punto O va a ser la distancia, en este caso, que tengamos la siguiente representación. Vamos a hacer exactamente lo que hacemos en el plano de 2 dimensiones. Marcar una trayectoria o una línea desde el punto donde nos interesa calcular el momento y hasta el punto donde se está aplicando la fuerza. En este caso, pues sería una recta de esta forma. Ahí tendríamos esa recta, representa al vector R o A. ¿Sí? ¿Por qué? Porque requerimos ese vector R o A, producto cruz, por la fuerza para poder determinar la magnitud del momento alrededor de este punto. Este lo vamos a ver como un vector ahí que nos indica cierta posición. Así, ahí está el vector, listo. Bien, vamos a determinarlo. Aquí está muy sencillo determinarlo. Vamos, entonces, voy a tomar la figura y pasarme una hoja nueva. Bien, ahí está, ya tenemos la representación de la distancia R o A. Vamos a determinarla o vamos a representar cuál es ese vector. Vamos, con respecto de las X, bueno, vamos a poner antes que nada nuestra referencia. Obviamente nuestra referencia está aquí, lo voy a poner con azul mejor. Ahí está, esa va a ser nuestro punto de referencia. Con respecto a X, que sería en esta dirección, ¿cuánto recorrido o cuántas unidades está desplazado el vector rojo con respecto al eje X? Pregunta. Exactamente, 3, que sería esta longitud. Entonces tenemos 3 en Y. En J, que sería esta dirección de acá, ¿cuántas unidades está representado este vector en rojo con respecto a este eje? También 3, que serían estos, es la suma de estos valores, ¿sí? Entonces tenemos más 3 en J. A ver, nada más permítame subir tantito a los audífonos. Escúchalos. Ahí está. Bien, vamos ahora con respecto al eje Z. Aquí está el punto de referencia, los valores hacia arriba o hacia esta dirección son positivos. Exactamente, que sería esta distancia. Entonces sería menos 2 en K. Vamos a poner las unidades. Las unidades que manejamos de longitud son pies, para no generar ninguna confusión de que si son pies o son pulgadas. Bien, ya tenemos la primera parte de la expresión que nos va a permitir calcular el momento. Tenemos R o A, producto cruz, la fuerza. La fuerza ya la tenemos representada en términos cartesianos o en componentes unitarias. Tenemos aquí que la fuerza va a ser igual a menos 20i más 10j más 30k, y esto está en unidades de libras. Vamos a ponerle ahí al final libras. Ahí está. Ya tenemos los dos términos que requerimos, como lo habíamos comentado, en su representación cartesiana o en su representación de componentes unitarias. Entonces vamos a llevar a cabo esta expresión o vamos a representarla. Entonces tenemos que el momento es R o A, producto cruz F. Como aquí tenemos estos dos términos, vamos a hacer lo siguiente.
Vamos a representarlo en forma matricial. Y tenemos que la primera columna, para este caso, cuando tenemos que encontrar el momento en un punto específico de un eje y que tengamos que aplicar esta expresión, en la primera fila vamos a poner solamente las componentes unitarias, I, J y K. La segunda fila va a ser el primer término, que sería este. En este caso, pues va a ser 3 y menos 2. Y la última fila va a ser el segundo término, que en este caso es el de la fuerza, que sería menos 20, 10 y 30. Ya tenemos representada ahí el producto cruz, pero el producto cruz nos pide llevar a cabo a partir de una determinante la operación para decir que es un producto cruz. Aquí lo tenemos nada más representado en forma matricial, pero falta desarrollar el producto cruz. El producto cruz pues es lo que les comento, calcular el determinante. Vamos a recordar que aquí cada uno de los términos de la primera fila se le va a asignar un signo, más, menos, más. Vamos primero a calcular la parte del determinante correspondiente ahí. Lo voy a poner aquí con rojo. Y recuerden que cuando se calcule el determinante, primero eliminamos la fila y la columna y nos quedamos con los términos que están sin eliminar, que en este caso es 3, menos 2, 10 y 20. Vamos a empezar multiplicando en esta dirección, este término por este término. Sería, vamos a abrir un paréntesis, 3 por 30. Luego vamos a hacer la operación en esta dirección, pero cuando nosotros realizamos la operación en esta dirección, de entrada pues va un signo negativo. Por default va a ir un signo negativo cuando vayamos en esta segunda dirección. Abrimos un paréntesis, es menos 2 por 10. Por 10. Ahí está, voy a abrir un corchete más, perdón, paréntesis más grande, y este término corresponde ahí, o esa operación va a corresponder al término ahí. Bien, vamos ahora con el siguiente. Creo que no se borró. Bueno, este me va a servir. Voy a transcribir aquí estos términos, que serían 3 y 20 acá abajo. Ahí está. Esta fila, pues, no, vamos a borrarla. Vamos a borrar estos términos, porque ya el término de I ya lo resolví. Ahora vamos aquí otra vez I, J y K. Bien, vamos con el otro término de la primera fila, que va a ser I. Nuevamente voy a eliminar todo lo de esa fila, que sería la K y la I, y todo lo de esa columna. Voy a borrar esto. Y todo lo que está sobre esta columna. Y me quedan esos cuatro valores, 3, menos 2, 20 y 30. Bien, aquí observamos que arriba de la J tiene un signo negativo. Voy a poner esa con verde. Menos, ese es el menos que corresponde a este menos. Nuevamente voy a abrir un paréntesis grande y voy a multiplicar primero en este sentido. Este término por este término, que sería 3 por 30. Luego voy en la otra dirección, pero cuando voy a hacer esta operación hay que poner una resta. Entonces menos, abro un paréntesis, menos 2 por menos 20. Y ya terminé la representación de ese cálculo o esa etapa del determinante. Y esto corresponde a los términos de J. Bien, voy a borrar ahora estas líneas de aquí. Me voy con el último término, que como ustedes ya están viendo, pues corresponde al valor de K. Entonces quito esto lo voy a quitar, y ahorita lo complemento nuevamente aquí. Sería IJK, este es 3 y este es 10. Bien, entonces ahora voy a trabajar con el término de K. En este caso tiene un signo positivo, por lo tanto voy a ir un más ahí. Abro un corchete y sé que voy a eliminar toda esa fila
toda esta fila y toda esta columna y me quedo con los 4 términos que están ahí representados, 3, 3, menos 20 y 10. Y son con los que voy a trabajar. Lo voy a poner de amarillo. Ahora inicio el cálculo para ese término. Ahora, este por este, que sería 3 por 10. Ahora, este por este, que me va a generar un signo negativo, que sería menos 3 por menos 20. Y este corresponde al término de K. Entonces vamos a resolverlo. Voy a poner con amarillo. Ahí está. Vamos a resolver. ¿Cuánto me daría esta operación de aquí, por favor? Sería 90. ¿Cuánto, perdón? 110. Gracias. Más 20. 110 en I. Ahora esta operación, por favor. 130. A ver, vamos a checarle. Sería 90. Este menos por este menos nos da más. Por este menos nos queda menos. Menos 40. ¿Están de acuerdo? Ahí nos daría 50 y con este menos menos 50J. ¿Están de acuerdo? Sí, profe. Ok, gracias. Vamos con el último término. Aquí serían 30. Este menos por este menos nos queda positivo. Más 60. Entonces nos quedaría más 90 en K. Bien, ahí tenemos ya la representación del momento que se está generando en ese punto con respecto a la fuerza 2 que tenemos ahí representado. Vamos a poner las unidades. Cada uno de esos términos vimos que la fuerza está en libras y la distancia en pies. Entonces nos quedaría libras punto pie y este sería el resultado del momento. Si queremos sacar la magnitud en forma escalar del momento, pues simplemente lo sacamos de la siguiente manera. Sería la raíz cuadrada de 110 al cuadrado más menos 50 al cuadrado más 90 al cuadrado. ¿Y cuánto nos da esa operación, por favor, muchachos? 150.66. 150.66 son las mismas unidades, libras, pie, y esta sería la magnitud, pero el ejercicio nos pide que representemos el resultado en componentes o en términos cartesianos, por lo tanto en este caso sí hay que ponerlo así porque nos lo está pidiendo así el ejercicio. No sé si tengan alguna pregunta o comentario con respecto a la solución del ejercicio. Yo sí, profe. Adelante. Cuando hizo la matriz, Ajá. ¿en qué se basó para poner el signo positivo en I, negativo en J y positivo en K? Ok, eso ya está establecido para los determinantes. Cuando tú tienes cualquier, exacto, puedes tener un valor numérico 3, 7, 11, 2, 6, 8, 15, 9 y 14 y te piden sacar el determinante. Recuerda que cuando tienes paréntesis rectos es un determinante, entonces el primer término es más, menos, más y siempre va a tener esa distribución de signos, siempre. ¿Sí? No sé si tengan alguna otra pregunta, muchachos. Bien, bueno, ahorita se los pongo. Aquí están. De ahí en la plataforma les puse el mismo ejercicio y van a calcular también el momento, pero ahora a partir de la fuerza 2. Van a hacer exactamente el mismo procedimiento, pero utilizando los datos correspondientes a la fuerza 2. Por lo tanto, van a utilizar esto que está aquí en
en su representación cartesiana. La distancia va a ser lo mismo, lo único que van a sustituir pues va a ser la fuerza y resuelven el determinante y ya van a obtener la representación cartesiana del momento. ¿Sí? Este se los puse ahí en la plataforma para que lo resuelvan. Pero pues está realmente muy, muy sencillo. Pues creo que es lo mismo. Ok, es el mismo ejercicio, pero aquí sí nos pide que determinemos el momento resultante generado por las dos fuerzas alrededor del punto O. Expresa el resultado como un vector cartesiano o en su forma cartesiana. Pero aquí sí nos pide que consideremos las dos fuerzas y a partir de esas dos fuerzas saquemos una magnitud total del momento. Bien, entonces voy a recortar la figura para llevarme la otra hoja. Entonces aquí ya tenemos el ejercicio. Bueno, ya sabemos qué vamos a hacer. Tenemos los dos vectores y sacar el momento a partir de esos dos vectores. Por lo tanto, necesito la distancia de aquí a acá, que ya la tengo. Esa ya la tenemos representada. O ya la tenemos determinada. Sería este de aquí a acá. Esta sería la distancia ROA. ¿Por qué? Porque pues obviamente vamos a aplicar la misma expresión que hemos estado trabajando, que sería la distancia ROA, producto cruz, la fuerza. Pero vamos a llevar el cálculo primero con esta magnitud y luego con esta magnitud. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. De hecho, pues aquí ya estarían resolviendo el ejercicio que les puse ahí en la plataforma. Pero bien, aquí sería fuerza 1 más lo mismo, producto cruz, pero de la fuerza 2. Vamos a ver cómo quedaría. Quedaría la distancia, a ver, la voy a copiar. Sería esta, sería la misma. Entonces me voy para acá. Ahí está. Voy a ocupar esta distancia, la voy a poner aquí. Esa distancia la voy a utilizar para los dos casos, entonces me va a quedar de la siguiente manera representada mi suma de los productos cruces. Les voy a poner ya directamente aquí. Pongo mi primer producto cruz, que es el determinante de I, J, K. Aquí pongo la distancia, que sería 3, 3, menos 2, y aquí pongo la fuerza 1, que es menos 20, 10, 30, que sería mi primer producto cruz, más el siguiente producto cruz. Entonces le voy a poner aquí otro vector, otro producto cruz, y sería nuevamente I, J, K, el vector distancia, que sería 3, 3, menos 2, porque estamos de acuerdo que es la misma distancia para las dos fuerzas. Y la fuerza 2, pues es este vector que tenemos aquí, que sería menos 10, menos 30, menos 30, listo, y 50. En este caso ya tendría planteado ahí lo que tengo que hacer. Ya habíamos hecho la parte azul, que fue el resultado del ejercicio anterior. Lo voy a tomar. ¿Qué es esto? Este sería el resultado de este primer producto cruz. Ahora vamos a plantear el verde. Tenemos aquí nuevamente más, menos, más, y básicamente pues ya van a tener el resultado del ejercicio que se van a llevar de tarea. Ya lo voy a hacer directo, ya sin marcar tantas líneas. Sería eliminar la primera fila y la primera columna, entonces va a quedar 3 por 50, 150, menos, menos por este menos da más, menos 60. En I. Aquí le voy a poner un corchete. Luego menos,
correspondiente a este signo de aquí. Va a ser, abro otro corchete, elimino la primera fila y la columna de media, entonces sería 3 por 5, nuevamente 150. Este menos por este menos me va a dar más. Pero aquí me equivoqué, a ver. No, sí está bien. Este menos por este menos da más. Entonces, con el menos en este sentido quedarían ahí 20 en J. Y vamos con el último término de K. Se elimina la primera fila y la última columna. 3 por menos 30 menos 90. Este más por este menos da menos. Por el menos de la dirección en la cual estoy llevando a cabo la multiplicación, pues ya me queda positivo. Más 30K. Entonces voy a resolver, me va a quedar 110 y menos... ¿Sí? Pero no en el segundo término, ahí en el de 150 menos 20 queda más 20. A ver, él es el de J, se va este. A ver, lo voy a marcar aquí. Se va este, se va este. Este 3 por este me da 150. Este menos por este menos me da más. Por el menos de esta dirección ya queda menos. ¿Vale? Okay. Entonces, ahí nada más hay que tener cuidado en la dirección. Cuando ya vayamos de derecha a izquierda, recordemos que es un signo negativo. Bien, sí, aquí me va a quedar 90 y menos 130 en J, más, perdón, menos 60, menos 60 en K. Ya tengo aquí la representación de los dos productos cruz. Ahora voy a hacer la suma algebraica de término con su respectivo término. ¿A qué me refiero? Que la I la voy a agrupar con esta I, que serían 200 en I. Voy a cambiar de color. Ahora me voy el término de la J con este término de la J, que serían menos 180. Menos 180 en J y el término de la K con el término correspondiente de la K, que sería este y este, me quedaría 30K. Y ese sería el resultado. Las unidades pues son las mismas, libras, pie. Y como el ejercicio me está pidiendo representar el resultado como un vector cartesiano, pues ese es el resultado que ya estaría correcto del ejercicio. No sé si tengan, a ver aquí es 130, a ver, porque veo aquí que ya borraron. Bueno, es acá. Sí, está correcto, Perdón. No sé si tengan alguna pregunta, muchachos. Aquí fue resolver de forma separada, como lo habíamos hecho en el plano de 2 dimensiones, de forma separada con respecto a cada una de las fuerzas presentes y al final sumamos. Aquí hicimos exactamente lo mismo, pero a partir del uso del planteamiento de 3 dimensiones, ¿sí? Por eso lo hicimos aplicando el producto cruz para la fuerza 1 y para la fuerza 2. No sé si tengan alguna pregunta o comentario, muchachos. Bien, entonces vamos a pasar aquí al siguiente ejercicio. Si observan, es muy sencillo, nada más hay que tener esta percepción principalmente para obtener la distancia. De ahí en fuera, pues el producto cruz pues es muy sencillo, hay que tener sí cuidado con los signos, pero pues eso ya conforme vayan resolviendo ejercicios lo van a ir practicando, lo van a ir reforzando y se les va a hacer cada vez más sencillo este tipo de soluciones o de desarrollos para encontrar la solución de este tipo de ejercicios. Bien, aquí tenemos que dice determina el momento producido por la fuerza F que se muestra en la figura respecto al punto O. Expresa el resultado como un vector cartesiano. Pues es muy parecido a los que hemos estado resolviendo, nada más que aquí pues obviamente ya es otra figura, ya son otras condiciones. Aquí lo que hay que tener en cuenta es de que cuando nosotros utilizamos o
que aplicamos la solución del momento sobre un punto de un eje, pues vamos a ocupar m igual a la distancia, producto cruz, la fuerza, ¿sí? Entonces esto involucra que utilicemos representaciones cartesianas de la distancia y de la fuerza. Ahorita van a ver por qué se los comento. Voy a tomar la figura para pasarla a una nueva hoja. Aquí está, ahí tenemos la figura. Bien, el punto de referencia que tenemos pues es este que está aquí representado y es el punto donde nos interesa calcular el momento. ¿Qué tanto se genera este tipo de movimiento como giratorio en esta dirección a partir de esa fuerza que está representado en negro? La magnitud que queremos o la región donde queremos determinar esa magnitud pues es en este punto o que está ahí representado con azul. Bien, entonces vamos a sacar la distancia. Recordamos que la distancia R es desde el origen o desde el punto donde nos interesa calcular la magnitud hasta el punto donde se está aplicando la fuerza. Vamos a trazarlo, vamos a ponerlo ahí con amarillo. Voy a borrar esa línea azul que tengo ahí. Ahí está. Voy a poner entonces esa recta que va desde aquí hasta acá, pues es la distancia que tenemos ahí como R0A. Entonces este va a ser R0A. Vamos a determinarla, R0A. Aquí está el origen, aquí está el origen. ¿Me pueden decir cómo quedarían sus componentes cartesianas o unitarias de este vector, por favor? En X tenemos componente. No. Entonces sería 0i. En J tenemos componente, que sería esta dirección. Tenemos componente en Y que pueda representar este vector. Hacia acá vemos que no tiene componente en X, por eso es 0i. Hacia acá tiene componente en Y este vector, el ROA, en esta dirección, muchachos. Pero muchachos, parece que me desconecté un momento. Pero seguimos en esto. ¿Sí me escuchan ahí todos? Sí, profe. Ok, Sí, profe. gracias. Sí, profe. Bueno, nos quedamos aquí en la componente en X. En la componente en Y, ¿tiene alguna componente este vector ROA? No se ve la pantalla. Ah, perdón, sí, olvidé ponerla, compartir nuevamente. Permítanme tantito. Ahí está. Ahí ven la pantalla, muchachos. Ok, entonces nos habíamos quedado ahí en la componente en X. Vamos aquí con la componente en Y. Tenemos componente en Y de este vector ROA. Entonces sería más 0J. En K o en Z tenemos componente. ¿Qué? Exacto. 12 metros en K. Entonces ya tenemos la representación vectorial cartesiana del vector distancia ROA. Vamos ahora con la fuerza. Observamos y tenemos el asunto de que tenemos la fuerza representada como una magnitud. Hay que llevar esa magnitud a una forma cartesiana. Ya lo habíamos trabajado ahí en sistemas de 3 dimensiones cuando estábamos haciendo cálculos de una fuerza resultante o el análisis de un sistema en equilibrio, que a partir de una magnitud y del vector posición de esa fuerza nosotros podíamos determinar la magnitud de la fuerza en una representación vectorial, como lo hacíamos a partir de la siguiente expresión, que es la fuerza, la magnitud que ya conocemos, por el vector posición de la distancia del punto A al punto B, que es a donde va esa fuerza, entre la magnitud
de ese vector AB. Entonces, de esta manera nosotros convertimos esta magnitud que tenemos aquí en una representación cartesiana. Esta f pues ya la tenemos, necesitamos determinar a y b. Entonces vamos a determinar lo siguiente. Vamos a determinar ese vector de aquí a acá, que es lo que sería AB. Vamos a ponerlo aquí. AB. Bien, ¿cómo quedaría ese vector AB? Vamos a tomar a este ahora como origen, que este punto va a ser el origen. Con respecto a X, ¿cuánto nos desplazamos? 4. Muy bien, 4y. Con respecto a Y, ¿cuánto nos estamos desplazando? 12. Muy bien, 12 positivo. Y con respecto a acá, con base a que este es el origen, ¿cuánto nos estamos desplazando de este punto a este punto B? 12. 12 negativo, porque recordamos que estamos representando, sacando, voy a poner con rojo, el vector AB. Entonces vamos a suponer que este es el origen, simplemente para el vector AB, ¿ok? Entonces sería ahí menos 12. Entonces vamos a poner aquí menos 12 en K. Bien, ya teniendo esto, pues podemos sacar la magnitud. AB sería igual a la raíz cuadrada de 4 al cuadrado más 12 al cuadrado más menos 12 al cuadrado. ¿Y esto cuánto nos daría, por favor, muchachos? 17.43. 17.43 metros. Recordamos que este vector AB está en metros y la magnitud también está en metros, porque es un vector posición que lo determinamos con base al desplazamiento o a la dirección de ese vector con unidades en metros. Entonces vamos a sustituir para obtener ya la fuerza ahora en una representación cartesiana. Tenemos la magnitud de la fuerza que es de 2 kilonewtons, eso por el vector posición o la dirección con la cual se dirige esa fuerza, que es el vector AB, que sería 4i más 12j menos 12k. Recordamos que estos son metros. Eso entre la magnitud que me acaban de dar, que es de 17.43 metros. Entonces, esta unidad se va con esta y es donde ya nos quedan las unidades de fuerza, kilonewtons. Entonces, lo que van a hacer es sacar la división de este entre este y la multiplican por 2, por favor, y me dicen cuánto les da para multiplicar ahora este por este. Gracias, 0.45 ni. Ahora hacen lo mismo, pero con este término que está en amarillo. Este entre este y luego van a multiplicar el resultado por 2, por favor. 1.37. ¿Cuánto, perdón? 1.37. Sí, profe. Y por lo tanto, pues el otro término nos va a dar lo mismo, pero con signo negativo. Este que está, bueno, lo voy a poner con rojo para que quede ahí la referencia por si se les olvida. Sería ahora este resultado por este 2, pero sería menos 1.37 en K. Bien, ya tenemos el vector, ya tenemos las dos dimensiones perdón, las dos magnitudes representadas en su forma cartesiana. Entonces ya podemos aplicar la expresión del momento alrededor del punto O de ROA, producto cruz, la fuerza. Entonces nos va a quedar de la siguiente manera. Tenemos que la primera fila va a quedar en las componentes cartesianas, perdón, las componentes unitarias I, J y K. I, J, K,
La siguiente fila pues son los valores correspondientes a la distancia, que es 0, 0 y 12. Y la tercera fila corresponde a la representación cartesiana de la fuerza, que en este caso es 0.45, 1.37 y menos 1.37. Entonces ya hay que resolver ese determinante. Lo van resolviendo por favor y me van diciendo cada uno de los términos que vayan obteniendo por favor. Aquí está sencillo porque pues tenemos ceros, entonces muchos de los términos se van a hacer ceros, entonces eso ya facilita mucho el desarrollo de las operaciones. Entonces me dicen para I cuánto les da, para J cuánto les da y para K cuánto les da, por favor. Ahí es, sería el 6.4 Menos, y para J menos 5.4. menos 5.4, ajá, y para acá por favor. 0. Gracias, correcto, ahí está. Entonces esta sería la magnitud del momento cuando tenemos esta situación. En los ejercicios anteriores recordamos y teníamos que ya el vector nos los daba en términos cartesianos. En este caso nos los da en una magnitud vectorial o en un valor solamente, sí, en una magnitud, en un escalar, en una magnitud escalar, perdón, y teníamos que hacer este procedimiento adicional para que esa magnitud escalar la pudiéramos representar ahora en una magnitud vectorial. Entonces fue por eso que aplicamos lo que ya habíamos utilizado en el tema de cálculo de fuerzas resultantes y de sistemas de equilibrio, que fue el uso de esta expresión. Hicimos todo el desarrollo, ya al final obtuvimos la forma o la representación vectorial cartesiana o de sus componentes unitarios de esa fuerza y ya pudimos representarlo, ya pudimos representar la operación del producto cruz para la solución y determinación del momento alrededor del punto O, que es este que tenemos aquí. Entonces, este tractor que tenemos aquí que está jalando ese cable que pusimos con azul con esa magnitud de fuerza, está generando esa fuerza en este punto, ¿sí? Si nosotros quisiéramos no tener la magnitud vectorial o la representación vectorial, pues sacamos la magnitud como lo hicimos anteriormente. Elevar cada uno de los términos al cuadrado para poder determinar una magnitud a diferencia de un vector. Entonces tenemos que nos quedaría de esta manera la operación planteada para poder determinar esa magnitud escalar. Entonces, aquí cuánto nos daría, por favor. 17.26. 17.26. Aquí nada más no hay que olvidar las unidades. Serían kilonewtons. Profe, Sí, adelante. el 5.4 es positivo, ¿no? A ver, vamos a ver. Ajá, a ver, vamos a revisar. Aquí sí consideran el signo negativo. Es más, Sí. menos, más. Vamos a hacer ese segundo término, es el que corresponde a la J. Se va este y este. Sería 0 por menos 1.370 menos. Ajá. Ahora cuando hacemos esto es menos, pero con este menos de acá ya se vuelve positivo. Efectivamente es positivo. Sí, es positivo para que lo chequen ahí. Lo vuelvo a explicar para que no les genere duda. Cuando el de I no hay tanto problema porque tenemos que es el signo positivo, pero cuando es J ya tenemos por default un signo aquí al inicio. Abrimos el corchete y ahora sí multiplicamos de forma cruzada. Voy a ponerlo con otro color. Este por este es en esta dirección va positivo, da más. Ahora este 12 por este punto 45 en esta dirección tenemos un signo negativo. Menos, que supongo que del 5.4. Entonces este menos por este menos ya nos queda este signo positivo que tenemos aquí representado. ¿Sí? Entonces nada más para que tengan cuidado con los signos.
Ahí no afecta el resultado porque en la magnitud escalar, porque como se eleva al cuadrado, pues ahí no importa que sea positivo o negativo, al final pues nos va a dar el mismo término o los signos se van a volver positivos. Entonces esta sería la magnitud en escalar de la fuerza que se está aplicando en este punto o en la base del árbol que se quiere derrumbar. No sé si tengan alguna pregunta o comentario, muchachos. No, profe. Bien, tenemos este otro ejercicio, este se los puse de tarea para que lo resuelvan ahí en la plataforma. Es muy parecido al donde tenemos las dos fuerzas. Bueno, es parecido a este, me parece. No, es a este. Es parecido a este donde tienen que determinar de forma separada el momento y al final se suman los resultados para obtener el resultado total del momento aplicado. ¿Sí? Este se los puse ahí en la plataforma para que lo resuelvan. Bien, tenemos el caso de un momento aplicado o el momento en un eje pero en un punto en específico, ya sea en el caso B o en el caso A, pero también se puede determinar el momento de forma general en todo el eje, no nada más en un punto específico, sino cuánto momento se genera sobre todo el eje. ¿Sí? Que pues es claro la diferencia con determinar el momento en un solo punto y en toda una sola sección. Entonces, este ejercicio se refiere a eso, pero vamos a dejarlo hasta aquí para que sigan practicando lo de momento en un punto en específico y la siguiente clase ya estaríamos, o la siguiente sesión ya estaríamos trabajando con este caso de momentos sobre un eje. Entonces, no sé si tengan alguna pregunta o comentario hasta aquí, muchachos. Yo tengo una pregunta, profe. Adelante. Cuando son las dos fuerzas, ¿no se puede sacar el determinante de las dos fuerzas y después eso hacer el producto cruz con el que es de dos fuerzas? Ajá, sí, sí. A ver, voy a poner como el ejemplo que resolvimos. Que es este. Ajá. Aquí sacar el determinante. Ah, sí, también sacas el determinante. Que fue lo que hicimos aquí. Este es el valor determinante. Pero sacar el determinante de las dos fuerzas, ¿no Sí. se puede? No. Sí, ya te entendí. Que en una sola matriz pongas los efectos de las dos fuerzas. Ajá, y después lo que sale, hacerlo por el ROA. No se puede. Porque precisamente el producto cruz lo que te permite resolver es directamente el momento. Pero para poder aplicar o para poder direccionar este producto cruz al momento se tiene que cumplir forzosamente esto, que sea el producto cruz de la distancia por la fuerza. Si lo pones, sacas el determinante de la fuerza, ahí ya estás modificando las magnitudes vectoriales y ya no va a tener una coincidencia en el resultado. Pero vaya, si tienes por ahí la curiosidad, resuélvelo así y muy probablemente no te va a dar el mismo resultado. Igual y sí, ¿no? Igual me equivoco y ya nos estarías ahí compartiendo que sí efectivamente sí da el mismo resultado, pero hasta donde yo tengo entendido se tiene que realizar de esta manera para llegar al resultado. Pues no seas malito, por ahí si lo puedes desarrollar en un ratito que tengas libre para ver si da el mismo resultado. Pero hasta donde yo sé, no se puede. ¿Sí? No, a ti. Bien, ¿alguna otra pregunta o comentario, muchachos? Sí. Ok. Mira, aquí observa por la magnitud de la fuerza. Por la magnitud de la fuerza. Por eso es el 2. Sí, sí, y es esta magnitud. ¿Sale? Ok, ¿alguna otra pregunta, muchachos? Bien, se observa lo que les comentaba, ¿no? Está muy sencillo el ejercicio. Bueno, la solución de este tipo de ejercicios cuando tenemos un sistema en 3 dimensiones y hay que determinar el momento sobre un punto en específico. Ya cuando se tiene que trabajar con toda la sección o con todo el eje, ahí sí cambia el procedimiento un poquito. De la misma forma, pues es sencillo, pero sí se tiene otra consideración de solución. Bien, hasta aquí voy a parar el video, muchachos, para que
se vaya convirtiendo y poderlo cargar para compartirles el enlace.